Muy buenas noches a todos y bienvenidos al webinar Cómo implementar una eficiente gestión de costos bajo el contrato NEC 3, NEC 4 SC en proyectos de construcción. Mi nombre es Luis Jotelli, Managing Partner de Construction Management Institute, cuyas siglas son CM. Somos una empresa que brinda servicios de consultoría en gestión de proyectos de construcción, análisis sectorial y educación ejecutiva, siendo nuestro propósito profesionalizar la gestión de proyectos de construcción. En ese marco, identificamos la relevancia de lanzar al mercado un webinar relacionado a la gestión del costo bajo este modelo de contrato internacional, NEC 3, NEC 4 SC, en proyectos de construcción, el cual consideramos un tema de vital importancia, más aún siendo conscientes del alto nivel de complejidad e incertidumbre de los proyectos de ingeniería y construcción, lo cual demanda la aplicación de altos estándares de gestión. En este webinar interactuaremos con los invitados a través del planteamiento de preguntas relacionadas al tema con el propósito de intercambiar ideas desde diversos puntos de vista y experiencias que enriquezcan la discusión. En ese mismo sentido, los queremos invitar muy gratamente a participar del curso Gestión del Costo bajo el modelo de contrato NEC 3, NEC 4, el cual les permitirá lograr una visión integral de la gestión de costos en proyectos bajo este modelo, bajo el NEC 3, NEC 4 SC, abordando las distintas fases de su ciclo de vida hasta la entrega de las instalaciones. Finalmente, antes de presentarles a nuestros invitados, les queremos compartir algunas recomendaciones para el desarrollo del web. En primer lugar, se les pide mantener sus micrófonos en silencio, así como sus cámaras apagadas para evitar interferencias.
En caso tuvieran preguntas durante la exposición, agradeceremos que las envíen a través del chat que se encuentra habilitado en la parte inferior, siendo más específico el icono preguntas y respuestas. Finalmente, en caso de requerir interpretación simultánea del inglés al español, por favor los invito a activar la opción en la barra de herramientas, que es el icono del mundo. Esta opción es interpretación. Una vez que han dado clic, por favor seleccionen el idioma español. En ese sentido, mientras nuestros invitados expongan en inglés, tendremos interpretación simultánea hacia el español, que reitero si es que lo requiere. Sin más preámbulos, pasamos a la presentación de nuestros invitados. El día de hoy nos es muy grato contar con la presencia de dos invitados de lujo, quienes son destacados profesionales con amplia experiencia internacional en la gestión de contratos NEC en la empresa Glitz del Reino Unido. En principio, me gustaría presentarles a Mike Penny, Country Manager de Glitz en el Perú. Mike es un profesional. ¿Cómo estás, Mike? Buenas noches. Thank you so much for being here, Mike. Welcome. It's always a pleasure having you. Yes. Permíteme presentarte, por favor. Profesional en Quantity Surveying, Charter Professional, Project Professional, disculpen, the Association of Project Management, experiencia relevante en Commercial Management, experiencia con contratos NEC en los últimos 9 años, además en las áreas de aviación, salud y educación, más de 30 años de experiencia como Commercial Manager con otros modelos de contrato, NEC, el JCP y el GC Works. Con respecto a contratos NEC, su experiencia incluye los proyectos que aparecen en pantalla. One more time, thank you so much for being with us, Mike. Welcome. A continuación, nos es muy grato presentarles a Tom Hathaway. Hey, Tom, welcome. Thank you so much for being with us. Tom es un profesional en Quantity Surveying. Está acreditado como Project Manager bajo el contrato NEC 3 SC. Posee experiencia relevante en Quantity Surveying y en Cost Management. De hecho, es el tema que abordamos el día de hoy. Senior Cost Manager at Glitz en Perú. En la actualidad, más de 10 años de experiencia en la industria, trabajando predominantemente en proyectos de salud, infraestructura para contratistas y consultores. Experiencia en implementación y evaluación de Value Engineering, es uno de los focos de experiencia, ¿no? Y experiencia en control de costos en proyectos comercialmente desafiantes. One more time, Tom. Thank you so much for being here. En este punto, gracias a todos, es un placer estar con ustedes. Muchas gracias, en este punto, Tom, Mike, les hacemos el pase para que por favor iniciemos, y de hecho Mike y Tom nos han preparado una presentación relacionada al tema para abrir posteriormente la discusión. Tom, Mike, go ahead please. Thank you so much. You can see the screen now, Tom. Yeah, you got it? Excellent. Muy buenas noches, bien, excelente. Vamos a empezar con una presentación bastante corta en lo que se refiere a los pagos y valorizaciones bajo lo que es el contrato NEC 3. Pasamos aquí una pequeña introducción. Vamos a hablar un poco en lo que se refiere a una introducción a lo que es Glitz, quiénes somos nosotros, y también un tema de introducción, antecedentes y los principios subyacentes de lo que es este proceso, las disposiciones NEC para el pago, calendario de pagos del NEC, tramitación de consultas sobre valorización y también la valorización de eventos compensables. Okay, so Glitz. So who are we? Bien, Glitz, ¿quiénes somos? Básicamente, somos una empresa consultora que tenemos más de 2.300 empleados, 73 oficinas, más de 20 países en 6 continentes.
Hemos establecido desde el año 1885. Hemos trabajado en una amplia gama de sectores y comprendemos los retos específicos que enfrentan cada uno de ellos. Introducción, antecedentes y los principios subyacentes de este proceso. Bien, una pequeña introducción en lo que se refiere a las valorizaciones para aquellos que ya, tienen un poco de experiencia. La mayoría de los contratos de construcción exigen un mecanismo de pago y dependiendo de la forma de contrato que se use, esto va a dictar la cantidad y la escala de tiempo para estos pagos. La idea detrás de estos pagos es poder reducir lo que se refiere a la falta de pagos en los contratistas para que todo se pueda pagar gradualmente a medida que se avance en ello. Es un requerimiento contractual, es un procedimiento formal y se debe pensar de acuerdo a cómo se establece dentro del contrato. Esto de acuerdo a la experiencia que yo veo en Perú, se ve tanto por el lado del cliente y del contratista. Ambas partes tienen que estar, ambos lados tienen su parte para poder realizar las valorizaciones correctamente y dentro del proceso y a tiempo. Esto lo hemos viendo específicamente en lo que se refiere al NEC. Hay cláusulas dentro del contrato, cláusulas que van a hablar específicamente y que nos van a indicar respecto a cómo los gerentes de proyecto, los gerentes de costos puedan administrar los pagos y poder manejar pagos intermedios, estos pagos y las normas administrativas, las cuales vamos a entrar en detalle en un momento dentro de la presentación, y también las escalas de tiempo respecto a cómo se este proceso, a cuál deben adherirse y las consecuencias que se dan dentro de estos contratos para el contratista, el empleador y los gestores de proyecto dentro del proceso. La mayoría de proyectos funcionan con un sistema de pago basado en pagos mensuales al contratista. Sin embargo, dentro del NEC se prevé la posibilidad de hacer un pago a los contratistas por adelantado. Esto es algo muy común no es muy común en el Reino Unido, pero sí hemos visto que dentro de este mercado sí se usa. Genera mucho la flexibilidad de los contratos NEC que les permiten utilizar ese diferentes tipos de modalidades. Los certificados son emitidos por el gerente de proyecto y se dan a la base sobre la que el contratante paga al contratista, ya sea a cuenta o a plazos. Es importante entender que los pagos mensuales, esos pagos mensuales de valorización son la sangre vital del contratista. Es importante que sean exactos y adecuados. No queremos arriesgar que el contrato entre a un nuevo proceso de licitación o hacer que haya una demora en la culminación de las obras que definitivamente puedan dar lugar a problemas y retrasos eventualmente. Vemos básicamente en lo que se refiere a los gestores de proyectos. Sí. Persistimos en una infravaloración del trabajo realizado hasta la fecha o en los retrasos de los pagos. La viabilidad financiera del contratista podría estar en peligro y también podríamos ver si sobrevaloramos el contratista cese su actividad. Existe el riesgo de que no haya presupuesto suficiente para que otro contratista finalice las obras. Por lo tanto, es sumamente importante que cada mes se reserve el tiempo suficiente para realizar el proceso de valoración correctamente y que se acuerde con el contratista el importe pagado y la cantidad que se pague. Esto tiene que acordarse con el contratista. En lo que se refiere a esto, es una práctica común. Se espera que se pueda negociar dentro de lo que es el flujo de caja del proyecto. Dentro de lo que se refiere al NEC, la idea es evitar ese tipo de cosas y poder verificar para poder asegurar que el contrato se maneje de la mejor manera posible. Bien, en lo que se refiere a los resultados del aprendizaje, es poder analizar y evaluar correctamente una solicitud de pago, describir los principios del proceso de valoración, describir las diferencias que existen entre un certificado de pago y una solicitud de pago, determinar las diferencias entre un costo definido y un costo desestimado, describir el proceso de pago y cómo corregir las evaluaciones, comprender los principios de valoración de los eventos compensables y explicar las escalas temporales
opcionales inherentes a los distintos procesos. So we'll move on to the next section. Pasamos al siguiente punto. So, there are 4 key contractual terms in the NEC that we need to Aquí know hay about. 4 términos And all claves the para lo que es CAPRA, el which means they're NEC que tenemos que defined tener en terms in the cuenta. contract. That's Son defined under términos claves y 11.2. definidos So bajo these lo 4 que terms are vemos the esos 4 prices. términos que son primero los The precios. prices is the defined term. Los precios The es definition el changes. And the definition término changes per determinado option that's selected. en lo For que se example, in option A refiere, and B, por the price is ejemplo, determined by the vemos contractor que el or agreed precio in aparece negotiation. bajo lo que And es they're la either negociación the individual cost y of puede ser costos each activity in the individuales de activity cada una de schedule las under option A. actividades dentro del Under cronograma option de las B, actividades bajo opción it's the F. cost of each Bajo la item, opción D which puede is the ser el costo de rate cada multiplied by ítem. the quantity based on the bill of La quantities, opción C en lo which que se we'll cover a little refiere bit a la later on in the lista de presentation. cantidades, que es lo que vamos a ver un poco más adelante Next en is la the price for the presentación. work done to date. Siguiente es el Again, this precio del trabajo varies realizado a la depending on the fecha. selected option. Nuevamente, It's esto the option, depende de la but is the opción amount que of uno duties elija del paid to contrato, the pero es la contractors cantidad for que se le debe completed pagar al work, contratista tras la which is again culminación de las generated from the obras, selected que option. nuevamente se Option genera A, de esta for opción. example, is the total of the Opción, prices por for ejemplo, es each el total de los complete precios activity, para which cada is defect actividad free. completada It's important que to se dé the way sin to think about the defectos. price for the work Lo done que to tenemos que date pensar aquí en lo que is es the el precio del total trabajo realizado a of la the prices fecha, at es any el given total point in de the los contract. So precios at assessment cuando date, llegamos a what is the esa value culminación del according to trabajo. the En ese contract of momento, the ¿cuál es el works valor de that are acuerdo completed? al contrato del The trabajo que se ha reimbursable realizado? contracts, which is option C to Lo A, que es la opción is the total C, defined cost, por ejemplo, el which costo the reembolsable es project el manager costo definido, forecasts que will es be paid to the lo que el contractor gerente o el before the gestor de next assessment date, proyecto plus realice, the lo que se va fee. a pagar más la This leads us tarifa. nicely on to the defined cost. Esto también se genera con lo So, que se which refiere al again is a costo variable per definido, que option select. nuevamente es una The definición que definition of varía a según la variable to opción. reflect the different treatments Todo which the esto costs of refleja the los diferentes subcontractors tratamientos que in se the le dan a los reimbursable costos contracts. dentro de It's lo the que son los payment to the distintos subcontractors less disallowed contratos. cost. So any También tenemos el subcontracted costo work returned to the desestimado, que es subcontractors aplicable less a los disallowed costs, subcontratos NEC which we'll que come se into pueden dar para las now. diferentes opciones que tenemos aquí. Bien. So, cost. A ver. Okay. Bien. Yeah. So this is Bien. it's the cost of the subcontracts less disallowed costs. So Lo que there's se several refiere a reasons costo to desestimado. disallow Hay costs. diferentes And razones each para reason poder is clearly desestimar un stated in the costo. contract, not varied Esto per todo contract se type. establece For example, it could claramente be en el when the contrato. contractor Podría not ser, following por a queue ejemplo, que el procedure, contrato no or the cumple cost con is el not backed up procedimiento by de correct procura o el substantiation. costo And no this está is to haciendo avoid the contractor having no se free presentan los rein on sustentos the cost and correctos. paying for items that Entonces, aren't se ven associated with the diferentes ítems works, con los obviously que se depending puede on cumplir para what poder option desestimar selected. un costo dependiendo de la Under opción the que se price elija. contracts, options A and B, Lo vemos, por defined ejemplo, la cost is opción A only y used B for definen assessing el costo compensation solo para events. lo que se refiere a los Under the eventos target costs, which is compensables, C and D, bajo los and the reimbursable cost, costos the pure one, E, reembolsables, que defined son cost is used for E both y B, reimbursing the contractor as the works progress, todos sus objetivos and que vemos for como el assessing C y el compensation D, events. y así para la evaluación también It's de defined eventos as the amount compensables. of payments Podemos due to ver la subcontractors cantidad de for pagos que work se that le is debe a los subcontracted. But subcontratistas para finally, el under option trabajo F, which is the subcontratado. management Y en contract, la opción it's F, que es virtually the same el as the option E, contrato but de it gestión, includes es the works that igual the que la contractor can opción do E, pero themselves, incluye which should las have been obras que stated puede in the hacerse contract solo por el data. contratista, que deben incluirse también en la información y los datos del So I'll discuss a little bit contrato. about the options now Y in a little bit nuevamente more viendo con las detail diferentes opciones, in solo a relation un poco to más de the detalle terms en and the relación valuation a lo que se procedure. refiere a los procedimientos de So option A términos and B valorizaciones. Las are price opciones A y contracts. B So the lump son sum for the scope. Remember, there's no lo que such se thing as a refiere, fixed price veamos, a contract. suma As if the alzada. scope No hay changes, algo the a prices also precio change. fijo. Si es que So cambia el option A, alcance, cambian it's los a lump precios. sum La with opción activity A schedule. es una So suma the alzada price for con the work done to cronograma de date is actividades. the El precio del total of the trabajo que prices se for hace each es el total de los completed precios para cada defect-free activity at the actividad assessment libre date. de defectos culminada a The la fecha prices are the específica. total Los tendered precios son los submissions for all the precios a activities on suma the activity alzada para cada schedule. una de las actividades And the del activity programa de schedule, for las those who don't know, is simply a actividades. list of activities the Este contractor programa de actividades es submits. una lista de las It can be a actividades, una lista de detail as the actividades que el contractor wants, contratista emite, but this puede will ser affect el the cash detalle, flow as the o esto puede contractor is afectar paid el for flujo de completed caja a medida activities que se le only. paga de So acuerdo if a it's las a contractor actividades who submits terminadas that y document, culminadas and that solamente. will help dictate Y their eso cash flow. The definitivamente more va a ayudar a detailed it poder is, determinar obviously, ese flujo de caja, mayor detalle the que better the haya. cash flow will be for the Obviamente el
el flujo de caja va a ser mejor para el proyecto. Entonces, es importante saber que el cronograma de actividades tiene que relacionarse al proyecto, sí que va a ser más fácil que se pueda evaluar y valorizar todo para la organización del cliente.
La opción B nuevamente es en lugar de tener el cronograma de actividades, tenemos una lista de cantidades. Esto quiere decir que básicamente se calcula a partir de las tarifas de la lista de cantidades y de los importes a tanto alzado, así como de la cantidad total de la obra realizada. Los precios nuevamente se ven de acuerdo a todas las cantidades multiplicados por las tarifas. Okay. Bien, pasamos a las opciones C y D. Opciones C y D son contratos objetivos. Hay un objetivo que se ha acordado y básicamente se prevé que estos hayan sido pagados por el contratista antes de la siguiente fecha de evaluación más la tarifa. Básicamente son costos definidos que este gerente de proyecto prevé que habrían tenido que ser pagados. Y eso es lo mismo para la opción C como D. Los precios son los precios a tanto suma alzada de cada una de las actividades del cronograma de actividades, como lo vemos en la opción C, o de la lista de cantidades en la opción D. Nuevamente, para este mecanismo, vemos que esto lo realizan bajo lo que se refiere al costo objetivo. Y en la opción D, nuevamente, esto se multiplica por las cantidades y es la cantidad de trabajo que se realiza. Cada ítem se multiplica por las tarifas que se presentan y los cambios que pueden haber dentro de lo que se refiere al 1.5% de acuerdo a la forma estándar, y eso establece que se pueda medir un contrato, se pueda cumplir de manera efectiva todo esto. El precio del programa de actividades o de la lista de cantidades son el objetivo con el que se compara el costo definido más los horarios a la culminación para determinar la parte del contratista. Y nuevamente, la cuota de la tarifa se indica en la parte 1 de los datos contractuales. Las opciones E y F. La opción E es un contrato reembolsable. Básicamente es el costo definido, como hemos visto ya, más la tarifa. Los precios son el costo definido más la tarifa, que es el costo total, y básicamente es el trabajo que se ha completado en el lugar. Y la opción F es el contrato de gestión. Como la opción E, la definición es exactamente la misma que la opción E, excepto porque la definición del costo definido es diferente de A, B, C, D y E. Los precios son el costo definido más la tarifa, y en esta opción el costo definido son los pagos debidos a los subcontratistas por el trabajo subcontratado, adicionalmente al costo de cualquier trabajo realizado por el contratista. Esa es la mayor diferencia entre lo que se refiere a la E y F. Bien. La evaluación del importe adeudado. Esto se incluye bajo la cláusula 50 dentro del contrato, y la evaluación de esto incluye lo que se refiere por el precio del trabajo a la fecha. Va a depender de la opción que se elige, que ya hemos visto, más otras cantidades a ser pagadas al contratista. Pueden ser intereses, incentivos y todos los ítems que no están incluidos dentro de la definición del precio, y menos los importes que deban pagarse o retenerse el contratista, incluyendo los costos desestimados que se pueden ver en estas opciones. Y básicamente vemos que vemos lo que es en la cláusula 11.226, los costos desestimados son costos por lo que el contratista no tiene derecho a recibir pago. En esta cláusula se define la lista de lo que puede tratarse como un costo desestimado. Si el contratista no presenta digamos, un primer programa para su aceptación, el gerente de proyecto puede retener al contratista en la cuarta parte del pago hasta que se presente el primer programa en la cláusula 50.3. Hay que tener en mente que básicamente esto puede evitar que se acepte un programa por esta parte. Si el contratista no presenta la solicitud de pago, el gerente de proyecto puede realizar una evaluación del importe de manera estándar, donde realmente pues el contratista no tiene que enviar una solicitud de pago, sino el gerente de proyecto usa lo enviado, pero si no, ellos pueden hacer su propia evaluación.
En lo que se refiere a los The payments pagos, covered in the clause 51. The project en manager lo que es el certifies artículo payment 51, el gerente within de 1 week proyecto of the certifica el assessment pago date. en el plazo de una So semana a once the partir de la payment fecha de certificate has been evaluación. issued, it Una should vez not be emitido el changed by the certificado employer. de So pago, once the payment el certificate is contratista done, no that's podrá it, that hacer should be the amount the contractor is getting paid. modificación And al the employer, the mismo. client, has 3 weeks from the assessment date to El make the payment. contratante tiene 3 semanas The a partir first de la payment is fecha de the amount evaluación para due, efectuar el which I've pago. discussed. El The primer pago es el subsequent payments importe being adeudado y the los change in siguientes, the por amount supuesto, son la since the last variación del payment certificate. importe So adeudado it's always a best practice partir to del work último certificado cumulatively de pago. and have Primero, es the mejor trabajar de cumulative manera total of all of acumulativa the work from para date, poder tener todo el and then trabajo que se deduct ha off the hecho y previous después payment, and that descontar todo helps lo to que se avoid a lot refiere of errors a los rather than just doing a monthly payment pagos and what anteriores. works to complete in a month. It's much En lo que se easier refiere a and esto, much es better mucho más practice to fácil use a hacerlo de manera cumulative way of acumulativa assessing the para payments. poder evaluar el pago. Again, the first assessment date is decided by La the primera project fecha de manager, evaluación será changes of decidida por el gerente parties, de proyecto and para it's not going to adaptarse a los be then the procedimientos de las assessment partes interval after the y starting no date. será posterior al intervalo de The evaluación assessment posterior a la interval is fecha de stated in inicio. weeks in the El contract intervalo de paper, evaluación se which is indica en typically semanas en 4 los datos weeks, contractuales, que normalmente debe ser 4 but not more semanas, than 5. pero no más de 5. Moving on to the fee. Ahora, pasando a lo que es The la fee tarifa. is defined La in clause tarifa se 11.2. define en It la includes cláusula for the expenses 11.28 of e personnel incluye who los do gastos not de carry out the work, personal que no things like head realiza el office trabajo overheads, descrito, the como por HR ejemplo gastos department, generales, anything el that's not Departamento de directly Recursos Humanos, associated todo lo que no es with the work directamente scope of the cost, asociado con has to lo que include son for the profit, los has to trabajos include for all descritos, taxes y that debe are incurred in incluir the todos los works, but impuestos, not las IGB, but any ganancias, other relevant taxes, no IGB, and pero any other todos los cost that's not impuestos included within the correspondientes defined cost. y todo lo que se incluye So dentro de lo que it's es el quite costo normal for definido. contractors to Es include a bastante risk normal allowance within the fee. para que se dé esto dentro de And lo that que se covers refiere a any la items that tarifa, y esto cubre they foresee cualquier or ítem can't foresee. que pueda The fee verse bajo percentage este is, punto. again, it's El offered to porcentaje de la by the tarifa se contractor within ofrece contract por el data part 2, contratista dentro de which los is datos the part of contractuales contract parte data that 2, the contractor que es la completes. parte de And los these fee datos que se ve percentages are aquí, relevant y in estos options A and B porcentajes de when tarifas son pricing relevantes en compensation opciones events. A y B, And the solo a la hora de defined fijar el costs in the precio de los eventos reimbursable contract, compensables, they're also relevant y to interim también son payments. relevantes para So the fee CDEIF percentage is en los applied pagos to the intermedios. relevant type of Se work. aplica el porcentaje de honorarios correspondientes And pues al yeah, so tipo de trabajo que se realiza, the CE work that is subcontracted has the subcontractor que se fee realiza included. como parte de That's un only evento for option A and B, compensable, within it otherwise will be a direct cost and a direct si fee no, no percentage sería un costo attached to directo. that. Bien. So calculating the amount due. El cálculo del What's importe the employer have to pay? This is adeudado, clause cuánto es lo que 52 tiene of the que pagar el contract. contratante al The amount contratista, due is cláusula the 52 del price for the work done to contrato. El date. importe Again, adeudado es el precio del trabajo varies on which realizado hasta la option was fecha. selected. Por Plus supuesto, the va a other amounts to depender be de la paid to the opción que se contractor, elige, less amounts to be más paid otras or cantidades que deban retained abonarse from the al contractor. contratista, menos las So it's cantidades que deba the pagar o contractor's defined retenerse cost, al contratista. the Tenemos el fee, costo and that's definido, the la price for the tarifa work done to y date. finalmente el precio del trabajo realizado hasta la fecha. O sea, calculating the amount due, Bien, and we've got a slide esto here. This is básicamente estamos the viendo acá nuevamente esa contractor's diapositiva de direct lo que se costs using refiere a rates los and costos percentages directos del stated in the contract contratista, data. utilizando las tarifas y los porcentajes Any other indicados en los amounts datos to be paid, contractuales, sumándole otros importes less a precios del discounts, mercado o de licitación, menos rebates los and taxes descuentos, can be recovered. rebajas So o if it's with a impuestos reimbursable contract, recuperables. any Si es un rebates or taxes that are contrato reimbursed need to be given reembolsable, back to the todo lo que employer, tenga que ser and that is reembolsado tiene que the descontarse contractor's aquí, y defined cost. finalmente esto da como Then resultado el costo definido we por have el the contratista. contractor's direct Y cost después vemos times the cuando fee hay costos directos del percentage contratista por las equals the tarifas, fee. esto da The fee lugar amount a is lo the que es fee la tarifa. percentage times by Vemos que la the tarifa es igual a los contractor's costos directos defined del cost. contratista Just por put it here. la tarifa, que es lo que tenemos Like justo total, aquí. that's how you calculate Esto es the el valuation. total que tenemos para la So some additional points evaluación. for each of the Puntos contracts here. adicionales para lo que son los So under contratos the de option opción A. En only la opción completed A activities are solo paid se pagan for las via the actividades activity terminadas, schedule, or completadas, completed a través activity del is one that calendario was de without defects, actividades. which would either Una actividad delay completada es or be aquella que no covered up presenta by immediately defectos, following work. que llegarían a retrasar Under option o A, if dejar al materials off-site descubierto are trabajos required to be assessed inmediatamente for payment, posteriores. En la opción they need A, to be si se identified for the requiere que work los materiales fuera information, de la obra be se marked up evalúen a efectos appropriately de by the pago, se debe supervisor, and identificar esto en la itemised información on de the la activity obra schedule. y debe ser marcado adecuadamente por el supervisor de calidad.
Para las opciones C a F, el contratista debe facilitar suficientes registros financieros que justifiquen la solicitud de pago. Entonces, la cláusula 52.3 le permite al gerente de proyecto inspeccionar las cuentas y los registros solamente para ver, por ejemplo, el contrato reembolsable. Todo debe ser a libro abierto y el gerente del proyecto pues tiene el derecho de poder inspeccionar esto para asegurarse de que lo que se esté cobrando sea lo correcto, porque si no, pues va a haber mucha información que queda libre. Los materiales fuera de la obra se incluirían en los costos del subcontratista, pero tendría que justificarse. En un contrato no modificado, en las opciones CAF, el costo de rectificación de defectos hasta la finalización es un costo permitido. Y suena un poco extraño, ¿no? Que básicamente poder decir esto corregir el trabajo, pero es el procedimiento correcto. Y lo que esto hace es que esto va a permitir que haya una buena calidad y va a establecer esta información en lo que se refiere a estos efectos para que al final, cuando se pueda terminar todo, esté libre de defectos. Y básicamente en lo que se refiere a estos defectos y poder manejar ese tipo de problemas, pero esa es la cláusula que se ve a través de lo que son los contratos. Y finalmente, al evaluar el costo real de un contratista, debemos asegurarnos que no se reclame ningún costo no autorizado. Es importante poder asegurarse de que los costos desestimados estén justificados, que el contrato no incluya todo, sino toda la información correctamente establecida. Un poco de la cronología de lo que son los pagos NEC, el procedimiento. El contratista emite una solicitud de pago y vemos que esto no es un requisito contractual. El gerente de proyecto pues puede usar esto y puede solicitarlo, pero no tiene que hacerlo. El gerente de proyecto después pasaría a evaluar esto. Hay 7 días desde la fecha de inicio de evaluación. El gerente del proyecto certifica la cantidad a pagarse y 2 semanas después de esto es la fecha en la cual el contratante o el empleador paga. Y cualquier tipo de demora en los pagos pues genera intereses. Bien, en lo que se refiere a los cambios que se hayan hecho o se hayan modificado, entonces después que se haya certificado el pago, es la cantidad que debe deberse. En lo que se refiere a lo que se genera como intereses. So some practical points, some key points. Aquí algunos puntos prácticos claves. El gerente de proyecto podría delegar esta evaluación al gerente de costos de acuerdo a la cláusula 14.2. Una buena práctica consiste en poder establecer un calendario de pagos para que todos sepan cuándo se les va a pagar y tener buenas escalas de tiempo. Y la solicitud de pago de cada mes debe equivaler al total acumulado del precio por el trabajo realizado hasta la fecha. Como hemos dicho, es una buena práctica poder simplemente descontar esto de lo que es el último pago. Aquí algunos puntos en los que la solicitud de pago siempre hay que comprobar aritméticamente que los montos sean los correctos, poder asegurar de que todos los registros y la información brindada sea la correcta para lo que son los costos reembolsables y verificar de que todo esté completo de acuerdo a lo que se presenta para la colaboración y presentar toda la información de acuerdo a la práctica. Si no hay registros, pues no hay pago. Y esto debe caer bajo lo que se refiere a la atención del contratista para poder brindar toda la información correspondiente, asegurarse de que el importe pagado arrastrado de la última evaluación sea el correcto. Si es que se han acumulado correctamente los anticipos en la solicitud de pago y considerar los costos desestimados en la evaluación de lo que se debe pagar. Esto incluiría no pagar los trabajos defectuosos. Opción F, asegurarse de que los costos desestimados de evaluaciones anteriores no hayan arrastrado o no hayan sido arrastrados a la siguiente solicitud de pago para corregir el trabajo que se ha podido realizar anteriormente. Bien, entonces en lo que se refiere al solicitud de pago, el gerente de costos, el gerente de proyecto cuenta con 7 días para realizar la evaluación y emitir un certificado de pago tras la recepción
de la solicitud de pago garantiza que el contratista recibe el justificado de pago a su debido tiempo. Toda evaluación debe indicar claramente qué cantidades se pagan y qué cantidades no se están pagando. Decirle por qué hay montos que están siendo desestimados. Si es que la evaluación o el certificado se demoran o retrasan el pago, el contratista tendrá derecho a percibir intereses de mora. Si el pago no se realiza dentro de las 3 semanas siguientes a la fecha de pago de evaluación, el contratista tendrá derecho a percibir intereses debido a esta demora. Las cuestiones de valoración, lo ideal es que la solicitud de pago de un contratista cada mes sea exactamente correcta y que el gerente de proyecto pues pueda certificar exactamente lo que se ha pedido. Es un hecho insólito. El gerente de proyecto y o su gestor de costos siempre tienen que ocuparse de partidas de una solicitud mensual que en su opinión no deberán certificarse por el valor total solicitado. Es importante que estas cuestiones se planteen y traten a su debido tiempo y todo ello en el plazo de 7 días a partir de la recepción de la solicitud de pago del contratista de conformidad con los plazos de NEC. El gerente de proyecto, el gerente de costos debe tratar las consultas de manera pragmática y adoptar una postura razonable. No se debe pedir repetidamente a los contratistas que vuelvan a presentar su solicitud de pago. En lo que se refiere a estas solicitudes, que valoricen nada no es una buena idea. Entonces, si no les gusta la idea o no les gusta lo que se hace dentro del contrato, no podemos dejar de pagarles ni pedir que vuelvan a presentar una solicitud de pago de manera reiterada. Bien, en lo que se refiere a las consultas que pueden hacerse por diferentes razones. Primero, errores aritméticos, los cambios que no hayan sido instruidos correctamente, reclamación de variaciones o cambios que no hayan sido instruidos formalmente, reclamaciones de trabajos que el supervisor de calidad haya detectado como defectuosos, reclamación de trabajo a un nivel de mano de obra, instalaciones o materiales que se considere excesivo. Tarifa de solicitud por trabajos que no se consideran económicas. También tiene que poder manejarse toda esta información y para que se pueda realizar su propia evaluación, valoración. Y es importante que no es correcto debido a que no se dé cualquier costo desestimado, debe ser comunicado directamente a lo que es el contratista. Hay diferentes puntos en los cuales puede ser conveniente pagar al contratista más de lo que pide porque realmente se ha subestimado lo que tiene derecho a cobrar. Asimismo, es un buen mecanismo para poder buscar diferentes puntos en los cuales el contratista no está en la posición más sólida. Esto quiere decir que cada mes de valorización vemos todos los eventos compensables y también se usan diferentes tipos de alertas tempranas o eventos compensables establecidos, así como escaso progreso sobre el terreno, falta de personal subcontratado in situ y falta de materiales in situ. Para los mismos contratistas, en lo que se refiere a esta parte, dentro de los acuerdos que se establecen correspondientemente. Bien, evento compensable, la evaluación de eventos compensables. Dentro de cada opción, la evaluación del impacto financiero de un evento compensable se realiza por referencia al impacto sobre el costo definido y la tarifa. Los costos definidos tienen distintos significados en distintas opciones. Vemos cuál es el costo definido. En las opciones A y B es el importe suma alzada. El pago se realiza mediante el precio contractual establecido con el cronograma de actividades o la lista de cantidades. En las opciones C, D, E y F son contratos reembolsables de costo y el costo definido que se ajusta a la cláusula 11.224 y se refiere a los costos. Esto incluye los costos adicionales, estén o no sujetos a un evento compensable.
La valoración de eventos compensables de cambio o compensación se realiza en la opción A través de la lista de elementos de costo. Los cambios en los precios se evalúan como el impacto de evento compensable en el costo definido real del trabajo que se ha realizado, el costo definido previsto del trabajo que aún no se ha realizado y la tarifa resultante. Este planteamiento está concebido para evitar que el contratante o el contratista tenga que pagar primarias en la forma en que han tarifado los elementos como controversia sobre la aplicabilidad de las tarifas contractuales. En el cronograma de componentes de costos hay dos tipos. Se puede utilizar el cronograma corto de componentes de costo que es utilizado en las opciones A y B de acuerdo a las opciones C, D y E. Y el cronograma de componentes de costos utilizados en lo que es las opciones C, D y E. Volume change via option A. So again, this is the Bien, nuevamente la valoración de los cambios en eventos compensables. Vemos el programa de elementos que incluyen las personas. Primero, las personas empleadas, directamente empleadas por los contratistas, los equipos, ya sea equipos alquilados, incluido el alojamiento. Tenemos plantas, materiales que incluyen los costos asociados a muestras y pruebas. Los gastos, otros gastos incluidos en los gastos generales de las áreas de trabajo, fabricación o manufactura, costos de fabricación o manufactura fuera de las instalaciones, diseño externo, seguro, la tarifa. El cronograma de componentes de costos no es aplicable a la opción F o puede ser usado cuando sea adecuado hacerlo. Bien, la valoración de los cambios en los precios se evalúan como el impacto del evento compensable en el costo definido real del trabajo que se ha realizado, el costo definido previsto del trabajo que aún no se realiza y la tarifa resultante. El costo de F tiene un significado distinto al de la opción A. Y los subcontratistas, que se le debe a los subcontratistas es por los trabajos subcontratados, tener en cuenta los deducidos por retiro. Pago al contratista como consecuencia del incumplimiento de una fecha clave por parte del subcontratista, la corrección de defectos tras la finalización, pagos a terceros, el suministro de equipos, suministros de servicios incluidos en el cargo por gastos generales dentro de las áreas de trabajo y los precios de los trabajos realizados por el propio contratista. Sin embargo, tenemos que recordar que esto es menos que el costo desestimado. Los costos no autorizados son los que decide el gerente del proyecto. Es el costo que no está justificado por las cuentas y registros proporcionados por el contratista. No debería haberse pagado un subcontratista o proveedor de acuerdo con su contrato. Solo se incurrió porque el contratista primero no siguió el procedimiento de aceptación o contratación indicado en la información de las obras o avisó con antelación que este contexto lo exigía o no notificó al gerente del proyecto la preparación y realización del DAP o arbitraje entre ambas partes. Es un pago a un subcontratista por trabajos que los datos contractuales establecen y que el contratista realizará por sí mismo o la gestión del contratista o el costo de la rectificación de defectos tras la finalización de las obras. No hay costo desestimado en un contrato de opción A o opción B. Nuevamente, en lo que se refiere cuando el contratista presenta una cotización, si hay alguna parte que sea demasiado incierta como para prever razonablemente, el gerente del proyecto debe indicar lo que el contratista debe asumir. Posteriormente, cuando se conozcan los efectos, el gerente del proyecto notifica una corrección de hipótesis que constituye un evento compensable en virtud de la cláusula 60.1 y se puede reevaluar bajo lo que es este evento compensable. Entonces, cuando los efectos se conocen, no se puede pronosticar esto, se notifica una corrección a la hipótesis, como hemos dicho ya, que constituye un evento compensable en virtud de la cláusula 60.117. Si el contratista hace suposiciones al fijar el precio del evento compensable son diferentes y no se llegan a corregir, y bajo la cláusula 62.1, tras discusiones con el contratista respecto a la existencia de diferentes formas viables de hacer frente a un evento compensable, el gerente del proyecto podrá ordenar al contratista que presente presupuestos alternativos. Tiene que haber colaboración con el contratista, poder crear la experiencia, conocimiento y poder llegar a hacerlo de una manera distinta, que en estos casos
podría conseguirse la cotización de ello. Si el gerente y el proyecto y el coordinador están de acuerdo, se podrían utilizar tarifas o cantidades a suma alzada para evaluar los eventos compensables. Y las tarifas no tienen que proceder necesariamente del programa de actividades o la lista de cantidades. Vemos lo que se refiere una vez que se haya acordado elementos de compensables de A y F. En general, en ambas opciones se continúa. En las opciones A y B, una vez acordado el valor del evento compensable, es el precio que se paga al contratante. Por lo tanto, hay que tener cuidado al acordar los costos de los eventos compensables en las opciones A y B. En las opciones C a F es importante acordar un monto objetivo. Se reembolsa al contratista el costo real, que puede ser superior o inferior a lo que se haya acordado. Nuevamente, bajo las opciones C y D, los costes del evento compensable se acordarán de acuerdo al contrato objetivo en consecuencia. Sin embargo, en caso de que el contratista le cueste más, esto podría repercutir negativamente en el contrato objetivo. El contratista podría estar responsable de cualquier costo superior a ello. Bueno, ese es el final de la presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, espero que no haya sido mucha la información que hemos proporcionado. Muchas gracias, Tom. Muchas gracias, Mike. Si les parece, vamos a iniciar la segunda sección de este webinar. Y para ello me gustaría, por favor, presentarles en principio a Billy Trejo, quien nos va a acompañar para realizar las preguntas, tanto a Tom como a Mike. Billy, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches con todos, un gusto estar acompañando a Luis y a nuestros invitados especiales. Encantado de participar. Muchas gracias, Billy. Y en segundo lugar, me gustaría darle la bienvenida a Kenny Castro, quien es consultor y docente también de CMI. Kenny, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo está, Luis? Buenas noches Tom, Billy, Mike, un gusto de compartir esta reunión, este webinar, para poder aclarar o, digamos, tener más afinados los temas de costos bajo los contratos colaborativos. Gracias por la invitación. Kenny. No, a ti por estar con nosotros. Mike, Tom, si les parece, we can start with this Q&A section, which is the second part of the webinar. So I have the first question, which is a general tengo la one. primera pregunta, que es una pregunta bastante general, realmente. Y es la siguiente: ¿cuál es la diferencia principal entre lo que es el enfoque a gestión y lo que es el modo tradicional? Thanks, Luis. Bueno, gracias, Luis. Creo que el elemento más importante, al menos para mí aquí, es que de hecho vamos a encontrar muchas similitudes de lo que son la gestión de costos dentro de lo que es el contrato NEC a lo que es una manera tradicional de manejar contratos. Y eso es bastante independiente de la opción que hemos elegido. Entonces, cuando vemos la opción A y cuando vemos la opción B, vamos a ver un gran número de similitudes a lo que es una forma tradicional de lo que es un contrato a suma alzada o un programa de precios unitarios. Me parece que la diferencia más grande es que los contratos en NEC nos dan a nosotros una serie de procesos a seguir. Esto llega a explicar cómo deberíamos hacer la gestión de costos, no simplemente decir pues que todos entendemos que la buena gestión de costos nos va a ayudar. El contrato realmente llega a definir los procesos, define el proceso de pago, define el proceso para cambios también. Y creo que el último punto, como también ya sabemos, es que los contratos NEC también nos solicitan realizar un trabajo colaborativo. Y en una gestión de contratos colaborativos estamos buscando el mejor valor por dinero para asegurar que ambas partes tengan el éxito correspondiente. Me parece que para mí hay muchas similitudes realmente, especialmente en la opción A y la opción B. Y el contratista encuentra los procesos respecto a cómo deberíamos trabajar. Eso es muy importante. Y las otras diferencias dentro de lo que es un enfoque colaborativo, asegurándose que ambas partes
tengan éxito al poder manejar todo dentro del contrato, también que se pueda lograr tener una ganancia y también, por supuesto, verlo de una manera en la cual lo mantiene bastante claro y simple. Hay cosas que se pueden seguir en lo que se refiere a poder quitar lo que es la carga legal a veces en el contrato, que es lo más difícil dentro de todas las formas de contrato. Muy claro, Mike. Tom, muchísimas gracias. Le quiero pasar la posta a Billy. Billy, adelante, por favor. Gracias, Lucho. Bien, miren, en la línea de las preguntas también generales, me gustaría consultarles a cualquiera que quiera contestarla. ¿Cuáles consideran que son las claves de éxito para gestionar los costos bajo este modelo de contrato? No dadas las particularidades que tiene, como he mencionado, tiene similitudes con la forma estándar de proceder, pero también tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, ¿cuáles creen que son las claves de éxito para un contratista que va a llevar una gestión de costos bajo este modelo de contrato? Bien, bueno, nuevamente todo va a depender en la opción que eligen. Si cada opción tiene sus propias diferencias. Por ejemplo, en el contrato de opción A, ustedes tienen una suma alzada para el alcance de las obras y eso va a incluir ciertos elementos de riesgos desde un punto inicial dentro de lo que se refiere a lo que es todas las etapas. A medida que va avanzando el gestor de proyectos, me parece que el punto que es colaborativo y que uno esté hablando siempre con el contratista y que permite que haya esta parte a una buena gestión para que el contrato pueda establecer todo lo que tiene que hacerse en cada etapa. Y definitivamente es muy importante, el contratista debería estar estableciendo las cotizaciones en los eventos compensables. El gerente básicamente de proyecto, el gestor de proyecto puede establecer todo lo correspondiente. Si no le gusta lo que tiene, pues son los que estarían realizando las modificaciones correspondientes dentro de lo que es la cotización, y después de 2 semanas de eso se puede pues hacer la evaluación, poder establecer esto dentro del proceso. Es sumamente importante para cada uno de los contratos. Sabemos que deberíamos estar estableciendo los costos, las cotizaciones y los eventos compensables de una manera bastante fácil. Las mejores relaciones que uno pueda crear es entre ustedes mismos para poder reducir lo que se refiere a los problemas, y es un gana-gana para ambas partes, el cliente, el contratante, el contratista. Todos ganan de cierta manera y pueden trabajar de acuerdo a lo que deseen. Así que definitivamente eso genera negocios para todos, para ambas partes. No sé si Mike quiere agregar algo. Bueno, vamos a seguir hablando seguro acerca de lo que es la gestión de cambio, pero para mí lo clave es poder acordar en los costos antes de que estos lleguen a incurrir. Muchas veces en construcción vemos que hay incremento de costos después, o incluso hasta después que se firme el contrato. Los contratos NEC tratan todo acerca de llegar a acuerdos antes de que incurran estos costos. Tenemos diferentes opciones, cada opción tiene su metodología para definir cuál sería el costo. En la opción tenemos un programa de actividades, sabemos exactamente lo que se va a gastar. En la opción F tenemos un proceso de procuras de subcontratos, de aceptación. Antes de llegar a hablar acerca de costos, sabemos ya lo que vamos a gastar. Entonces, en muchos de los escenarios tiene que ver acerca de lo que es la gestión de costos antes de poder llegar a incurrir en ellos. Yo concuerdo contigo, Mike, contigo, Tom, también, si me permiten, ¿no? Y ahí está la esencia colaborativa, justamente, ¿no? En la medida de que los costos son acordados hasta antes de su gasto, Mike, el tema va a funcionar. De acuerdo totalmente con ustedes. Y justamente hablando del proceso de cambios, ¿no? Kenny, yo te paso la posta para poder abordar este aspecto. Gracias. Adelante. Sí, gracias, Luis. Sí, justo hablando de control de cambios o gestión de cambios, bajo el contrato NEC sabemos que existe la vía de los eventos compensables. También se mencionó en la presentación y acaba de mencionarlo Tom. Entonces, tengo dos preguntas ahí respecto a los eventos compensables. ¿Qué aspectos debemos considerar, ¿no?, para la estimación del costo de un evento compensable? Y la segunda sería, ¿cuáles son los errores más comunes que se cometen cuando se realiza una estimación de costos en un evento compensable?
Bien, bueno, me parece que el costo tenemos que considerar para un evento compensable va a depender nuevamente de la opción, pero es el mejor costo que tengamos disponible para nosotros al momento de la evaluación del evento compensable. De hecho, todas las opciones abren, digamos, un aspecto mucho más detallado cuando hablamos de evaluación de cambio. Cuando vemos la opción A, por ejemplo, lo consideramos un precio fijo, muy similar a lo que son los contratos de suma alzada que hayamos podido ver en Perú. Y de hecho, cuando pasamos a lo que es la evaluación de un evento compensable, dentro de lo que es la opción A, el contratista continuaría declarando la tarifa. Y de hecho, esto es para ayudarnos a la hora de evaluar los eventos compensables bajo la opción A. Lo que parece... Lo que significa realmente es que nosotros podemos ser aún más transparentes en cuanto a esos costos. Entonces, para mí, lo clave es que la mejor información que tengamos en este momento en tiempo es lo que usamos para poder evaluar un evento compensable. Ahora, dentro de lo que son las formas reembolsables, se dice que utilizamos el costo definido. Si nosotros tenemos un contrato largo que con el tiempo vemos cambios en precios, los precios unitarios, vemos inflación, o de hecho vemos ingeniería de valor que deberíamos evaluar los eventos compensables de acuerdo a la última información que tenemos, no de acuerdo a la información que tuvimos en las primeras evaluaciones. Para mí lo clave es tener la mejor información que tengamos en el momento correspondiente, pero también utilizar las metodologías que se usen para cada una de las opciones. Y en lo que se refiere a cuáles son los errores más comunes. Bueno, el error más común realmente es rechazar un evento compensable antes de siquiera haber llegado al proceso de cotización. Entonces, el proceso de cambio tiene fases. El proceso de evento compensable tiene fases. El reconocimiento del evento es la primera etapa, la primera fase. Después pasamos a lo que es la valorización y la evaluación del evento. Y muchas veces veo que hay gerentes de proyectos, gestores de proyectos que rechazan el evento sin siquiera, porque, bueno, ellos creen que no hay ningún impacto, pero no han realmente evaluado de manera colaborativa. Entonces, de hecho, el error más grande que yo veo es decir, no creo que el evento ha ocurrido, así que lo voy a rechazar sin siquiera llegar a entender de una manera colaborativa al menos que podría haber un impacto que nosotros no vemos como gestor de proyecto. La evaluación de cambio, y yo, bueno, acá les cuento un poco, yo he trabajado dentro del Reino Unido para lo que es el contrato dentro de lo que son los contratos del gobierno. Y dentro de los contratos de las obras de gobierno, cualquier tipo de cambio tenía que estar completamente acordado antes de que ocurra o se le pagaba cero. Ahora, tenemos un proceso un poco más ligero para lo que es la evaluación de cambios. Tenemos límites de tiempo, hay tiempos, escalas de tiempo, de algunos eventos compensables que ni siquiera están sujetos a estos tiempos. Las partes se les requiere que puedan manejar esto. Pero aquí habría que resolver todos los puntos antes de que se incurren costos. Me parece que es otro área de error. Normalmente vemos el evento compensable y el proceso de alerta temprana como algo negativo. Ahora, manejar el cambio es algo de lo que somos responsables todos realmente. Cuando recibimos una alerta temprana, pensamos que es algo malo, pero realmente no. Es un punto que podemos usar para poder sentarnos a resolver un riesgo y mitigarlo. Cuando vemos un evento compensable, sentimos que, digamos, si yo soy el gestor de proyecto, tengo que darle algo al contratista. Pero no es así realmente. Ese es el mecanismo de compartir riesgos dentro del contrato. Entonces, el último punto, para mí, al menos, uno de los errores que cometemos es que pensamos que estos procesos son algo negativo y realmente no lo son. Es algo muy positivo si lo manejamos antes de tener el impacto del cambio.
cuando entendemos que el cambio va a tener un impacto, por So just to add to that, supuesto. Mike, as well, I Y think solamente on the para other agregar side a of eso, that, Mike, I por think otro lado, another mistake that's common me from the parece que también contractors otro error que es is común por them parte de los putting a contratistas ridiculously high es que price ponen or unos an precios abnormally ridiculosamente long altos, addition to the program. o I mean, agregan that muchísimo doesn't tiempo promote más trust al amongst the programa, professionals. You know, y we're all esto professionals. We should be podemos treating each ver other with que respect deberíamos and tratarnos doing it entre fairly as the contractor personas demands. So y I'd like colegas to con come amongst the respeto, no contractors as hacer well. I've demandas que seen and sean worked for a consideradas contractor. I've been guilty of that myself in como the past. desbordantes, por Putting así in big decirlo. Entonces, variations or even for poner terms variaciones applications, altas en lo que se increasing it refiere a abnormally to tiempo, try and dinero, negotiate down. hacen Thanks, que las Kenny. cosas sean un poco más difíciles, ¿no? Gracias, Kenny, por las preguntas. Sí, Yo tengo una... concuerdo contigo, Tom. Y si me permites, Claro que si sí, bien es Kenny, cierto, adelante. son los plazos y los costos se pueden acordar como con el cliente, sin embargo, o contratista cliente, sin embargo, tienen que estar dentro de la razonabilidad del proyecto, ¿no? Porque no pueden ser excesivamente altos y tampoco exceder los plazos, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, yo tengo otra consulta y esta va referida en la aplicación nacional sobre NEC 4, ¿no? Y tenemos en plaza, de hecho, algunas opciones C, algunas opciones E, reembolsables actualmente trabajando en Perú. Entonces, so the question is the following. Under options C, D, La pregunta es la siguiente: which are bajo the las opciones so-called C, reimbursable E y F, que son options, los que se llaman como las opciones are all reembolsables, resources used by the son contractor part todos los of the defined recursos costs, usados por el or what contratista kind of parte de los resources costos couldn't be determinados, o qué considered tipo de recursos no for se pueden reimbursement? considerar bajo Yeah, lo que es good un question. Well, reembolso. Es una buena the pregunta. fee sort of takes Sí, las care of tarifas son las que se any encargan de additional todo costs lo that que aren't son considered costos defined adicionales costs. que no The se defined consideren como costs los costos are definidos, defined in the contract, and that tells you what you los can claim costos for under determinados that dentro amount. del contrato. Anything else, Y anything above that should be todo lo que sea should be sobre ello acknowledged within the debería fee cambiarse y percentage reconocerse that dentro del porcentaje de la the tarifa contractor or the subcontractor que el submits. contratista o el So I mean, subcontratista emita. that sort of covers it. I Entonces, think it is a básicamente lo reimbursable único que contract, cubre es so básicamente providing es that un they contrato haven't mismanaged reembolsable en lo que se or done refiere something a esto. Against the contract, then any cost associated with the additional work should be paid En lo for que as se defined refiere costs with al it being trabajo reimbursable. adicional para lo que se es considerado como I think we have to reembolsable. look at the Sí, concept me of parece que tenemos que ver what también el is a defined concepto cost, de and that qué es lo is que es un costo the costs determinado, that y are required básicamente to un costo deliver the definido que es el costo works. que se requiere para poder And entregar remember los also trabajos, that the ¿no? works Las obras. Y is también hay que defined recordar que las in obras son the two definidas contracts. So in the dentro de los dos NEC3, that's contratos, dentro de lo defined que as es what el is NEC 3, contained in y de the acuerdo a works lo que se incluye information, dentro de lo que and es la información NEC4, de la that is obra, defined as what is y written in the lo que se scope defina document. dentro de lo que se And establece both of dentro de those lo que es el documents documento. are not Pero necessarily ambos always documentos, actual works in the site. en lo que se refiere a esa Sometimes they're design información, processes, a veces el sometimes they're proceso son de processes of other diseños, a veces son managements, procesos de the otros tipos submission of de our regular gestiones, schedule. emisión de lo So que es el programa regular. as long as Entonces, the costs are to deliver what is written estos inside costos the deben works entregar lo information que se or the entrega scope, dentro de lo que es información de las obras o then el it can be alcance. considered a defined cost. As Tom No said, puede something ser that's in the considerado fee costos is determinados, not a también como defined dice cost. Tom, si no One of está en my tarifa no es un favorite costo ones determinado. Una de is after las you've cosas favoritas signed que the he visto es completion que certificate, después que the uno ha cost of asignado el rectifying defects certificado, los is not costos a de defined cost. rectificar defectos no son costos And the determinados. resistance of many project managers to sign Y a la completion resistencia que certificate, existe I always para find poder strange, firmar ese because you can sign certificado, a yo lo encuentro completion como algo muy certificate extraño, with porque a a list veces of uno firma un defects, and certificado then de culminación under con the una lista de reimbursable defectos, forms, pero you bajo do las not need to formas pay for the reembolsables uno rectification no of those tiene que defects pagar por la after the rectificación completion de esos certificate was defectos signed. después de que haya Okay. sido firmado Just to add to el that as well, I think with certificado. the reimbursable Eso también, contracts, con lo que es it's really los important that contratos you check the accounts reembolsables, and es muy records. So importante if being poder truly revisar los reimbursable, registros para check que the contractor realmente has sean said exactly what they said they reembolsables, poder said. verificar And that's the lo que advantage. sea If correcto it's not accurate or there's a discrepancy, that's en lo que se disallowable. So refiere. this encourages the fairness and the openness and También poder incluir lo que transparency se refiere a la of the reimbursable transparencia, la contract. So in fact, confianza de lo promotes que son trust and contratos collaboration reembolsables amongst clients en lo and que contractors. se refiere And a lo que son contractors are los traditionally known for contratistas, y los priced contratos abnormally, son in which case this conocidos is proof that they por haven't. ello. So provided we've got the backup and the substantiation, then Y that's fine. básicamente, si no presentan toda la información, entonces estaría bien. Gracias por la aclaración. Billy, posta contigo. Sí, genial. Sobre lo que venían comentando, en realidad es una pregunta bien importante que muchos profesionales que están ahorita inmersos en los contratos NEC, o por lo menos en los que
se ejecutaron en el marco de reconstrucción con cambio, ¿no? Tenían dudas porque suscribieron contratos en opción F que no traían el listado de componentes de costos, entonces no tenían una referencia para poder identificar qué cosa era costo determinado, ¿no? Más que el costo de sus contratos, ¿no? Entonces, sí, he visto muchas consultas al respecto, ¿no? De qué cosa podría estar fuera o dentro del costo determinado, ¿no? Pero valen las precisiones que nos han hecho Tom y Mike. Yo tenía otra consulta y quiero compartir una también que nos está compartiendo el foro, el público. Nos dicen, y también hay mucha duda en torno a esto, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo definir qué opción de contrato se puede usar en un proyecto? O sea, ¿cómo selecciono mi opción de contrato, ¿no? Tal vez hay, con su experiencia ustedes, que es bastante amplia y diversa, nos podrían dar su resumen, sus tips, ¿no? Para poder responder esta pregunta. Well, it depends entirely what the client wants. Va a depender completamente de lo que quiere el cliente, completamente de eso. Básicamente, uno no puede tener todas las opciones. Va a depender de lo que el cliente quiere, qué es lo que el cliente valoriza. Puede ser tiempo, puede ser costo, puede ser iniciar, tener un inicio temprano en el sitio. Entonces, básicamente, uno puede utilizar la opción de esto. Si uno va a evaluar todos los riesgos del contrato, si uno quiere empezar a iniciar un inicio temprano, uno puede usar la opción F o la opción E. Por ejemplo, en lo que se refiere al desarrollo, puede medirse de acuerdo a lo que vaya avanzando, se puede volver a medir el proyecto, pero todo va a depender de lo que el cliente valora en lo que se refiere a estos sitios. No sé, Mike, ¿quieres mencionar algo? Creo que generalmente vemos todas las diferentes opciones. Básicamente, ¿cuál es la base del cliente? En este momento, antes de pasar a la licitación, ¿cuánto diseño tienen? ¿Qué tampoco diseño tienen? Y en lo que se refiere a los cambios, ¿cuál es la sensibilidad a los cambios de tiempo, de costos? ¿Cómo quiere manejar el tema de riesgos? Entonces, y básicamente esto puede pasar desde una A en lo que se refiere a lo que es un riesgo al contratista, hasta lo que es una opción F, que pasa o en la cual se retiene el mayor riesgo. Creo que también particularmente en lo que se refiere a la NEC 4, uno puede ver la importancia de lo que son las opciones y también poder entregar las diferentes opciones primarias dentro de lo que se refiere a las opciones secundarias. Una de las opciones que también uno tiene, y uno solamente considera de la A hasta la F, pero realmente tenemos más de 20 cláusulas opcionales adicionalmente a estas, a lo que son las opciones primarias de A y F. Dependiendo de qué opciones elegimos dentro de los contratos, podemos realmente cambiar el balance del riesgo, podemos cambiar la metodología y la gestión de riesgo, la gestión de costo, podemos usar componentes similares de otros contratos. Un buen ejemplo pues sería, podemos presentar una cláusula XB entera para poder generar incentivos dentro de esos contratos que no tengan incentivos. Podemos representar cláusulas de fluctuaciones, que es lo que también se da en el chat, ¿no? Tener una opción, una cláusula opcional para poder ver el tema de los impactos de la inflación en el proyecto, por ejemplo. Y es muy importante realmente, y de hecho podríamos cambiar después el contrato con las cláusulas Z, pero el rango tan amplio de opciones A y F y estas cláusulas crea una matriz muy real de lo que podemos lograr. Sí, la cláusula secundaria y las cláusulas X que se establecen dentro de lo que se refiere a esas adicionales, y poder ver esto como una opción que se entrega y de acuerdo a lo que se puede establecer en diferentes riesgos. Poder establecer esto, como ya bien has dicho, Mike, si uno cree lo que se refiere a la cláusula
X. Entonces, por lo tanto, se genera el tema de riesgos. Pero, ¿qué ocurre, por ejemplo, si el riesgo se materializa? Entonces, me parece que sí es correcto ver que manejar el riesgo de cliente y, por supuesto, con el tiempo, el tema de calidad y costos. Perfecto. I think that's the X1 clause. Perfecto, creo que es la cláusula I don't X1, remind si that. no me equivoco, si no Fluctuations, mal yes, I recuerdo. think. Fluctuaciones, sí, Entonces, correcto. estoy recordando, Very good. Entonces, tenemos una pregunta del público, si me permites, Kenny. Sí. Es la siguiente, ¿no? Nos habla de un contrato opción, ¿sí? Opción A, en el cual se quiere costear un evento compensable derivado de una ampliación de plazo, time extension, en otras palabras. Nos consultan, ¿es necesario usar como base, como referencia, los costos indirectos declarados en oferta contractual para proceder a costear, ¿verdad?, los nuevos costos indirectos relacionados a este evento compensable? I think that's an interesting question. Well, I think I gave an answer to that earlier when we were looking Me at parece the que eso lo response vimos and how we anteriormente assess cuando estábamos viendo la compensation events. respuesta respecto a cómo So evaluamos it's eventos not necessary to compensables. use the No information we have in the necesariamente se debe contract, usar la because información que at the tenemos en el point of contrato, assessing porque en el momento de la information we may have better evaluación creo que information. podríamos tener mejor So it's a información. framework Sí, for us así que todo va a depender de cómo utilize. nosotros podemos utilizar It is a eso. place for us to Es un lugar assess para que what was the nosotros basis of the podemos agreement evaluar between the cuál parties. era But if la we are base del 1 year acuerdo or entre 2 las years partes. into Pero a si program, estamos un many of año, those 2 años costs después de haber can iniciado have el programa, changed. muchos de estos And costos even in the option podrían haber A, cambiado. Incluso en la it's opción often the A, case that clients em, leave in the opportunity es to importante audit the verificar que los costs clientes dejan muchas associated veces with abiertas la compensation events. necesidad de crear So, auditorías para esos eventos no, compensables. it's not Entonces, necessary to use the no information that's es based in the necesario usar la contract, información que because se the basa en el project manager contrato. has ¿Por the qué? right Porque el to gerente make del an proyecto, el assessment. gestor del proyecto, tiene They el must derecho give their own de hacer reasons. la evaluación. When Ellos they tienen make que an dar sus assessment, propias they must give razones. their own Cuando hacen reasons, and they una must give good reasons evaluación, tienen que for dar not buenas using the razones para information that's in no the usar la contract. información que está But en el contrato. at a point in the future, Y we will have básicamente en lo better que se refiere information a on poder our generar project. mayor And the two información, parties should y see the benefit las dos of partes that deberían ver el transparency beneficio when de it esa is transparencia when we're involving dentro management of de lo change. que se está An involucrando en important lo que es la element gestión here. de cambio. So Un elemento an importante activity aquí, schedule un would not cronograma normally include de actividades general no incluiría costs, so gastos normalmente gastos generales. generales, por Those ejemplo. costs would be Estos included gastos inside estarían the incluidos component of dentro de lo delivery. que es el componente de la entrega. But obviously, when we have a Ahora, delay, obviamente, cuando tenemos we una demora, extend the pues component of nosotros delivery, but we extendemos may el not componente de necessarily entrega, pero no increase the necesariamente vamos cost a of the incrementar component, el costo del but we will have an componente. impact Sin embargo, on sí those tendríamos un indirect impacto costs. en estos And costos that's when indirectos. Y we can ahí come to the es table donde with nosotros the podemos ability to sí llegar utilize con la information that we habilidad de have poder usar or that we're able información to que audit. tenemos o Or información that's que also why the podremos option A's have the auditorear. tariff Y written ahí into them, es donde so ahí that we se can genera just look at what were the actual la tarifa costs para decir realmente and add cuáles the son fee. los costos reales sin la tarifa. Clarísimo. Muchísimas gracias. Kenny, pasamos posta contigo. Adelante, por favor. Gracias, Luis. Como parte de la pregunta de un costo determinado, ¿qué pasaría si el costo de un paquete de subcontrato o subcontratado en el mercado se ve reducido y el contratista renegocia o cambia de subcontratista, ¿no? Reduciendo el precio que tenía previsto? ¿Cómo se paga esa valorización? ¿Se pagaría menos por ese paquete? Bueno, sería un contrato reembolsable realmente. Si el contratista ha renegociado un paquete, entonces ese paquete va a valer menos. El contrato se paga por el derecho a la tarifa de acuerdo al trabajo que se realiza. Se tiene que dar el mejor valor al cliente. Si están renegociando cosas para intentar mejorar, digamos, la ganancia, eso se puede desestimar básicamente porque hay que hacer la valorización y de acuerdo si ellos no pueden sustanciar o justificar estos pagos, esto nuevamente tiene que ver con el tema colaborativo y de confianza, poder trabajar de manera conjunta, porque estaríamos trabajando con ellos, pero eso solo se aplicaría a lo que es los contratos reembolsables. Sí, obviamente, si tenemos un programa de actividades con precios o tenemos una lista de cantidades, precios
unitarios. The contractor is at Entonces, bueno, liberty to negotiate with their el subcontractors to get contratista tiene la libertad de improvements, poder and they're negociar going to get paid para poder llegar a tener the cost of mejoras the work y se les as pagaría el prescribed costo in del the trabajo activity de schedule acuerdo a or lo in the bill of descrito quantities. en lo Yeah, que sorry, es Mike, la I've got lista option A de and option B, cantidades. wasn't it? Sí, opción A So that y opción B. if it's option A or B, the Claro, si es contractor takes opción the A, risk of opción those B, el items. And if contratista they can toma el better that, riesgo, then yes, that would ¿no?, be de acceptable. esto, I'm stuck in entonces sí se option F podría mode, sorry. aceptar. Sí, disculpen, estaba pensando solamente en la opción F. Entiendo que hay más Entonces, opciones. Billy, pasamos para las últimas preguntas. Very good, Billy. Don Mike, nos podríamos quedar hablando hasta mañana. Es un tema que nos apasiona, siempre nos queda corto el tiempo, pero quiero invitar a Billy a poder compartir con ustedes, si nos lo permiten, una última consulta para poder. Billy, adelante, por favor. Perfecto. Una pregunta, estoy viendo si compartimos una del público o ya creo que ya las atendimos. Voy a compartir una que tenemos también. En la aplicación nacional hemos visto, ¿no?, que tenemos contratos bajo la opción F, que, bueno, como los contratos son híbridos, se ha contemplado que ciertos recursos, ¿no?, a pesar de estar en la opción F, se paguen como reembolsable, ¿no? Y ahí, bueno, una opinión de ustedes, ¿no?, quería pedirles, ¿no? Siendo que esta opción F, como mencionaba hace un rato, no incluye el Schedule of Cost Components o la lista de componentes de costos, ¿no? ¿Cómo podrían las partes llevar a cabo el proceso de valorización, ¿no?, de esos recursos que van a ser reembolsables, ¿no? ¿Qué recomendación, no sé, qué sugerencias podríamos darles? Well, Bueno, I think the most yo important creo part que about the option la F parte más contract importante del is it's contrato de opción reimbursable F in a particular es way. que es reembolsable So de it's una manera reimbursable for particular. costs Es of reembolsable subcontractors, para costos de and there is an subcontratos acceptance process y for hay un those proceso de subcontractors. aceptación para So los there is a subcontratos. pre-acceptance process for the Entonces hay un design, proceso de there is a preaceptación para el pre-acceptance process diseño, for the hay un subcontractor proceso de itself. preaceptación para el So subcontrato the en form sí. of reimbursement Entonces, la is by manera de subcontract. reembolso se da por Normally, subcontrato. in an Ahora, unamended option F, normalmente dentro de if the una contractor opción wished to F carry out sin work rectificación, directly si se themselves, desea they realizar would have las had to have obras included that directamente a través as de ellos part of their mismos, deberían original haber bid, incluido and esto it would have como formed a parte list of de su packages cotización that they were inicial, going debería to formar execute parte de los themselves paquetes que van a in ejecutar the works por sí solos inside dentro the de lo contract que data. es los In datos the contractuales. amended form of option F Ahora, that we're dentro de using lo que es la largely here in Peru, rectificación que estamos we usando have aquí given the mucho en Perú, contractor the option le hemos dado al to contratista la provide opción the de work poder themselves, brindar, and we're realizar using el the trabajo, term las obras por sí acting solos, y as a estamos subcontractor. utilizando So el they are término actuar following como all of the subcontratista. Están requirements of a siguiendo todos los subcontractor. requerimientos de un subcontratista. So Entonces, they must ellos tender for the work deben in a presentarse, transparent way. licitar, formar parte del proceso de So we licitación de una usually manera allow this transparente. by, for example, Usualmente les utilizing permitimos, por ejemplo, que usen a special platform una for plataforma transparency of the especial bids, para or that the generar address for the transparencia, bids is o an que, independent party. digamos, That can be the que la project manager, dirección sea that could be the una client, persona if the independiente que contractor podría was ser bidding for a el package of work cliente, themselves. el gerente, si es que están formando Alternately, there parte are de un different proceso de ways of licitación de un assessing paquete específico. Hay value diferentes for money maneras without también de tendering. evaluar But in valor por all of dinero those, sin what I say licitar. is, if you are Pero lo que acting as a siempre digo es que si están subcontractor, actuando como un you must define subcontratista, tienen que the poder definir terms under los which you are términos acting. bajo el cual están So is actuando. your price Entonces, a lump su sum precio price? es un precio Is it a suma y fixed cada, price? Is it a unit price? es un Is it a target precio unitario, price? es un precio fijo, es Or un is it a precio reimbursable? objetivo, es un And precio you may act in all of reembolsable. those ways as a Uno puede actuar subcontractor todo to esto bajo lo yourself. que The es un only thing you don't need is a subcontratista. contract. You En lo don't que se actually refiere a need to sign the esto, contract, en but lo you que must es, agree uno the tiene que scope, firmar realmente el contrato, no es you must necesario agree hacer the esto, pero uno method tiene que of estar de acuerdo en lo que es el procurement. alcance, el método de la Ideally, it will be procura, transparent. idealmente ser And then you must transparente, agree the forms of y payment, the forms of measurement of en lo que se change, refiere a los the diferentes type of partes, el schedule tipo, that you're going to be specific to. de So acuerdo a lo I always que van ensure a ser más específicos. that all the Entonces, contractors who want to self-deliver debemos work, asegurarnos que todos los they need contratistas que to, quieren hacer we'll el use the trabajo como term subcontratistas pretend, tienen que, to be a digamos, subcontractor to themselves. So pretender ser they must have an subcontratistas a ellos agreement mismos. which Tienen que covers all of cumplir those con un elements. acuerdo We're que not cubra simply reimbursing todos estos for elementos. No costs. simplemente estamos We reembolsando el are tema de allowing costos. a package of Estamos work permitiendo que to haya be un paquete delivered de trabajo que by sea the main entregado contractor
por lo que es The best example of this is contratista the principal. general management. Lo más So importante de esto the es general que, management bueno, that's required for the resident lo que se engineer, requiere para the lo que se refiere supervisory al supervisor, al individuals who will manage gerente, the works. los So the individuos project manager individuos of que the están contractor, for manejando example, esto. the key people Por in the ejemplo, las contract. personas claves dentro In a del true contrato, management contract, dentro de lo que es un those would contrato also de be gestión, provided by a third-party también serían subcontractor. brindados por un They'll be subcontratista physically delivered, tercerizado. or they may Sería be written into físicamente a establecido y podrían predetermined estar también lump incluidos sum dentro de lo package. que And es un that's what we have paquete done also de in a suma number of alzada our contracts here predeterminado. in Peru. Tenemos So todos we esos have those management contratos de aquí en costs written Perú, in as a lump tenemos sum. todos But they establecido must dentro de lo que es una behave suma in that way alzada, as a pero subcontractor. uno tiene que And también Tom said you've got to fulfill the trabajar iron dentro triangle. de ello. Uno tiene que For everything you're cumplir going to con do lo que para yourself, todo lo que you have to vamos a hacer define por sí the solos terms for tenemos the que poder quality, definir los costos de the los cost, términos de la calidad, and términos de the costos schedule. y también el cronograma. And we always Y say, nosotros well, siempre if you're going to do the work decimos, yourself, are bueno, you si van a doing it hacer el as part trabajo of an solos, option A? lo están haciendo como So it's parte de una a opción list A, of activities. entonces es una Are you lista going de to do it as part of an actividades. option Si B? lo van a hacer como una You have a list of opción B, quantities. tienen una lista de Will you cantidades. do C or Si lo van D a hacer and you opción have C a o D, target price as tienen ya well? ustedes un precio objetivo. Or will you do Y E, ahora a van a hacer truly opción E, reimbursable lo que es actual cost un contract? costo, un The contrato only thing you can't reembolsable. do Lo único que is you no can't pueden have a hacer es que secondary no option pueden F tener una underneath the opción management F secundaria contract. bajo lo que Although es we el have seen that, contrato de gestión. unfortunately, Lo in hemos one visto, sí, case. desafortunadamente en un caso, pero no debe darse. Yes. Sí, That happens. eso pasa. So, Sí, bueno. Mike, Tom, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Déjame dar estas últimas palabras en español, porque cada vez que hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes, aprendemos mucho. Aprendemos mucho. Como peruanos, creo que estamos en buen camino. Estamos aprendiendo de ustedes, de las buenas prácticas que ustedes nos traen, de otras realidades. Y ese es el más importante activo, diría yo, que profesionales de este país nos estamos llevando. Muchas gracias por esa actitud de compartir sus conocimientos. De verdad lo apreciamos mucho. No, thank you so much, Tom and Mike. Muchas gracias, Tom y Mike. Thanks, foreigners. Thank you. No, ustedes, muchas gracias. muchas gracias. Luis. Muchas gracias. A ustedes, A muchas ustedes. gracias. A ustedes, Mike, Tom. ¿No? Y Thank you. solamente para terminar, agradecer mucho a la audiencia por acompañarnos hasta esta hora de la noche. Solamente recordarles de que en mayo, el 9 de mayo, estamos iniciando un nuevo curso, la gestión de costos bajo este modelo de contrato, tomando de hecho las buenas prácticas, tomando la aplicación nacional. Tenemos de hecho un tremendo placer de tener a Billy y Kenny como docentes en este curso y siempre tomando las lecciones que nos traen de otras realidades, como todos cordialmente invitados. Y dicho esto, señores, ponemos punto final esta noche. Gracias a todos por estar con nosotros y hasta una nueva oportunidad. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, Tom, Mike. Chao, chao. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias, Tom. Billy. Gracias, Kenny. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Nos vemos. Gracias.